Romanos 5:8 dice así: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por la invitación de estar con vosotros esta mañana. Un poquito para que me conozcáis, me llamo Andrew Graham Stewart Patterson. Este es un nombre totalmente escocés, porque mi familia es totalmente escocés, excepto yo, que yo nací en Inglaterra, y me la recuerdan constantemente. A lo mejor estáis pensando, yo soy uno de estos creyentes ingleses llamados por el Señor y enviado aquí a España para anunciar el Evangelio, que ha habido muchos que han venido a España, pero no lo soy. Yo vine aquí sin conocer al Señor y conocí al Señor a través del testimonio de la iglesia aquí. Así que mi iglesia local es de aquí, no del Reino Unido, y no he sido enviado como misionero, sino llamado por el Señor a servirle aquí con mi esposa, quien Dios usó para que yo le pudiera conocer. Y hemos estado sirviendo al Señor desde que nos llamó en el año 1990, por Isaías capítulo 6, versículos 6 al 8. Bien, pues os he explicado un poquito de qué soy. Espero poder conoceros más a lo largo del día de hoy. Y si me pueden poner en pantalla, hemos alabado al Señor con mi himno favorito. Sublime Gracia se llama en castellano. Y en inglés es Amazing Grace. Me gustaría, si lo podemos ver, me gustaría que leyéramos la letra en inglés. Fue escrito por John Newton, un inglés que había sido capitán en un barco de traficante de esclavos. Había maltratado a miles de personas. Había llevado a ellos el sufrimiento hasta la muerte. Había tirado sus cuerpos en el mar. Y el Señor llegó a él. Y por él escribió esta canción. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear. 'Twas grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Though through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining like the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. No canto muy bien, pero pensé que era mejor cantarlo que leerlo. Pero espero que al leerlo te has estado viendo algunas expresiones que no hacen justicia a las traducciones, pero realmente John lo sentía por lo que había hecho, el daño que había hecho a tantas personas y cómo él se avergonzaba de lo que había hecho y no podía creer que Dios le había amado y le había perdonado
toda la maldad que había hecho y le había salvado. Y yo en esta mañana yo quiero decir que eso ha hecho Dios conmigo también. Yo no me siento digno de que esté aquí hablando a mi Salvador. Yo soy el peor pecador de todos vosotros. Yo me considero así, como lo hacía John. Y para entender un poquito más la gracia de Dios esta mañana, como os ha dicho, vamos a estar leyendo donde se manifiesta la gracia de Dios para con una mujer, pero también un pueblo. Y creo que para entenderlo mejor tenemos que, si podéis poner el PowerPoint, tenemos que pensar un poquito en lo que ocurre. Si me acompañáis en Juan capítulo 4, la palabra de Dios dice así en el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Primero, la situación es que Jesús está al comienzo de su ministerio, está en Judea y muchas personas están viniendo a Él y al oírle enseñar acerca del reino de Dios, se estaban convirtiendo, estaban creyendo que Él era el Mesías. Veían en Él más autoridad que Juan y de hecho parece indicar el texto que había más conversiones y más personas siguiendo a Jesús ahora que Juan. La fama está siendo llevado a muchos lugares de Judea, de manera que vienen mucha gente. Y los fariseos y los escribas, al oír de su fama, empiezan a oponer a su enseñanza y empiezan a estar buscando maneras de quitarle, de impedir que él siga hablando del reino de Dios, porque les quitaba la autoridad a ellos, les era una amenaza. Entonces, entendiendo esto, como no era el tiempo diseñado por Dios que él fuera a Jerusalén para morir en la cruz por los pecados de los judíos, pero también todo el mundo, él se alejó. Entonces, si me acompañáis, seguís leyendo, este es Samaria, leemos en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Recordad dónde está Samaria? Samaria está al norte de Jerusalén, tenemos a Judea y luego tenemos por arriba de Samaria a la derecha tenemos Galilea. Y normalmente los judíos devotos, para no contaminarse con los samaritanos que los tenían como inmundos, daban la vuelta cruzando por Jericó, al otro lado por Perea, subían hasta Galilea, sin pasar por Samaria. Pero, si puedes pasar al siguiente diapositiva, por favor. Dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria, perdona. ¿Por qué era necesario? ¿Te suena la frase? ¿Le era necesario? Aquí tenemos dos textos. Tenemos en Marcos, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Y luego tenemos en Lucas, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que, si pensamos en la frase y nos suena, y seguramente suena de otros versículos, le era necesario, no es simplemente que decidió acortar el camino. Porque si conoces la Escritura y conoces este pasaje, al final no fue deprisa a Galilea. Se quedó 3 días en Samaria.
Entonces, ¿por qué le era necesario? ¿Hay algún texto en el Antiguo Testamento que Dios promete llevar la salvación a los samaritanos? Pues vamos a mirar un momento. Si me queréis acompañar, si podéis pasar a la siguiente diapositiva, vamos a Oseas. Oseas es el primero de los profetas menores. No es porque sean con menos autoridad en la palabra de Dios. Le llamamos profetas menores porque sus libros son más cortos, pero algunos de ellos son más importantes y vitales que otras más grandes. Entonces, es la primera de los profetas menores después de que hemos pasado por los profetas mayores. Entonces, si me acompañáis en Oseas, vamos a situarnos un poquito en Oseas. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Oseas está escrito por el profeta Oseas, que profetizaba en Israel, en el parte del norte, en la parte donde se había dividido de Judá. Los dos reinos se habían dividido, si puedes pasar al siguiente. Después del reinado de Salomón, sus hijos se separaron los reinos. El reino de Israel seguía con Jeroboam como rey y el reino de Judá, Roboam. Y la situación de este pueblo que debería conocer a Dios, alabar a Dios, está dedicado únicamente a su Creador y a su Salvador, porque Dios les había escogido, les había cogido entre todas las naciones y había mostrado su gracia en que les dio el privilegio de conocerle. La gracia de Dios es aquello que Él hace, Él crea en nosotros el deseo de conocerle. Y la gracia de Dios la podemos definir perfectamente solo de una forma. Es Jesucristo. Él es la gracia de Dios. Y lo vamos a ver un poquito más, pero para entender la gracia de Dios en Jesucristo es necesario saber qué ocurría. Este pueblo, en lugar de seguir al Señor, los dos reinos, Judá y Israel, pero primero Israel. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos una descripción de este pueblo que tenía que estar dedicado exclusivamente a adorar a Dios, quien les había librado de Egipto, les había sacado de allí y les había traído a una relación, un pacto con Él. Este pueblo llegan a hacer estas cosas terribles descritos en este texto de Isaías 57. Lo voy a leer unos pocos páginas antes de Oseas. Vale, dice del 1 al 7. ¿Perece el justo y no hay quien piensa en ello? ¿Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo? ¿Entrará en la paz? ¿Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios? Mas vosotros llegaos acá, hijos de hechicera, generación de adúltero y de la fornicaria, de quien os habéis burlado, contra quien ensanchaste la boca y alargasteis la lengua. ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Que os enfervoricéis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos, en las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habrá de castigar estas cosas? Hasta aquí voy a leer, podéis leer lo demás si lleguéis. Pero fijaros que
habían depravado sus corazones y sus vidas de tal manera Israel que en esa adoración a ídolos habían llegado a sacrificar a sus propios hijos. Y en todo este tiempo, intentando combinar esa adoración en ídolos, que habían construido altares por todo el país y adoraban a esos ídolos en estos lugares y hasta hacían estos sacrificios de sus propios hijos, estaban yendo al templo en Samaria que había hecho Jeroboam para adorar a Dios. ¿Se puede engañar a Dios? ¿Se puede tener una cara y esconder lo que realmente hay en nuestros corazones? Por supuesto que no. Dios veía exactamente lo que estaban haciendo. Había enviado sus profetas, entre ellos Oseas era uno. Les había advertido que su gracia se acabaría y los castigaría. Entonces vamos a Oseas, pero antes pasamos a una aclaración. ¿Qué es un ídolo? Pues un ídolo puede ser una imagen de un ser humano o otra criatura a que se adora en vez del Creador. O puede ser alguien que es más importante para ti que Dios. Un ídolo es algo que le das más importancia que a Dios. Un ídolo también puede ser tus deseos, tus gustos, tus pasiones que desplazan a Dios de ser el centro de tu vida. E incluso puede ser tus convicciones, tus pensamientos, tus ideales o doctrinas que no son bíblicos. Hemos pensado un poquito en lo que es la idolatría, pero Dios toma una ofensa personal nuestro pecado y el pecado de Israel. No es simplemente el pecado, es que el ser humano decididamente, sabiendo lo que está haciendo, decide obrar en contra de lo que Dios dice o obra haciendo lo malo en lugar de lo bueno. Y ese pecado Dios no lo puede pasar por alto. Dios tiene que dar a cada uno su merecido. Y Dios lo hará. Entonces, cuando hacen esto, están prefiriendo tener relación, adorar a ídolos hechos de madera, de piedra, de cualquier cosa, que al Dios vivo y verdadero. Y como empezó la lectura, ¿acaso Dios no ha de hacer justicia? ¿Acaso Dios, si es Dios, no va a dar un castigo a las personas que rechazan su amor? Y este pueblo había recibido su amor, tenía un pacto con él. Y entonces Dios quiere comunicar y advertir a su pueblo del peligro de que su gracia se acaba y recibirán este castigo. Y esa es la labor que va a hacer con Oseas. Pero Oseas no es como los otros profetas. Normalmente Dios, cuando quería que su profeta fuera con su mensaje a su pueblo, normalmente Dios le hablaba al profeta y el profeta iba con el mensaje. Pero Oseas es especial. Dios no le da un mensaje en principio para que fuera a decirlo al pueblo, sino le da algo que tienen que hacer que le va a doler. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, leemos en Oseas, versículo 2, dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dios le dice que tienen que ir a casarse con una mujer fornicaria, una mujer que no estaba casado, pero tenía relaciones sexuales con muchas personas.
Y Dios le manda a Oseas, un profeta. No sé si tenéis aquí, no os conozco suficiente. ¿Tenéis algún joven prometedor? Tenemos aquí a Manuel, de Iripste, que está estudiando para prepararse para servir al Señor, ¿no? Y está allí dedicado todo su tiempo a los estudios en el Iripste. ¿Te imaginas que uno de los jóvenes así prometedores le dijera al Señor, tienes que ir al barrio de Barcelona, al barrio rojo, y buscar una mujer y casarte con ella? Dirías, no hagas tal cosa. Así que Oseas, Dios le llamaba a hacer algo supremamente difícil. ¿Y por qué? Si puedes pasar, por favor. ¿Por qué Dios mandó a su profeta que se casara con una mujer prostituta? Porque para llevar el mensaje, Oseas tenía que entender cómo estaba sufriendo Dios ante la idolatría y la fornicación de Israel con otros dioses. Para Oseas decir al pueblo cuán grave es su pecado, él tenía que entender el dolor de la infidelidad de una mujer como un ejemplo de lo que estaba haciendo Israel a Dios. Entonces, no he leído el último, si puedes volver atrás. Dios manda a su profeta que se casa con una mujer fornicaria porque Israel está fornicando contra Dios al adorar a otros dioses. Bien, si puedes pasar al otro. Vamos a hacer un salto en el texto porque no se trata de Oseas hoy. Pero fijaos en el versículo 9. Está hablando de uno de los hijos que tuvo Gomer, esa mujer con quien se casó Oseas, y dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. La abominación de la idolatría y la fornicación de Israel ha llegado de tal manera que Dios dice, ya no sois mi pueblo. El pacto se acabó. Ya no sois mi pueblo. Pero esa es una advertencia. Y eso es algo maravilloso de la gracia de Dios. ¿Sabes que hay dos opciones cuando recibes una advertencia? Puedes ser rebelde y rechazarlo y que te causa más rabia y enfado, o te puedes ser tocado y decir, uy, aquí me están advirtiendo que esto me va a pasar si yo sigo así. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy bien? ¿Me va a castigar Dios? ¿Qué me va a pasar? Crear, como dice John Newton, la gracia que le enseñó a temer. Cuando nos vemos la santidad de Dios, nos debe producir ese sano temor y considerar cómo están nuestros caminos. Pero la historia no termina allí, porque vemos en el versículo 10, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les seré dicho, sois hijos del Dios viviente. Tenemos una esperanza. Dios mismo está advirtiendo que siguen así, recibirán la ira de Dios y serán castigados, pero no se acabó el tiempo. El Dios del pacto con Israel es un Dios lleno de gracia. Y aunque evidentemente le han provocado y merecen ser condenados para siempre, Dios les promete que ese pueblo que Él va a decir no es pueblo mío y que ocurrió, fueron invadidos, llevados cautivados y sufrieron muerte y persecución y fueron maltratados
y llevaron a Babilonia. Pero Dios no había dejado de amarles. Y Él prometió que ese pueblo volvería a experimentar la gracia de Dios sobre ellos. Bien, el versículo 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Si podéis pasar al siguiente diapositiva, por favor. ¿Alguna vez habéis tirado una piedra a un lago? Cuando está en calma, la piedra causa unas olas. Y cuando escuchamos y cuando leemos una profecía en la Biblia, esa profecía tiene diferentes olas, causa diferentes efectos. La primera, en este caso, y normalmente es la primera, en el tiempo actual, cuando se dice esa profecía, este caso en Oseas, con Israel, se cumple en los años 734 hasta 724 años antes de Cristo, cuando fueron llevados cautivos el pueblo de Israel. Este es el primer cumplimiento, pero tiene otros cumplimientos. Y lo hemos visto. Dios ha prometido que va a mostrar su gracia para con Israel. Y quiero contaros un poquito más de la historia. Dios luego castiga a Judá, porque aunque en estos momentos ellos siguen fieles al Señor, ellos también caen en la idolatría. Y les pasa exactamente lo mismo. Pero después de los 400 años en exilio, Dios, que no ha olvidado su amada, su pueblo, el pueblo que había hecho un pacto, Él los rescata y les trae del cautiverio. ¿Pero a quiénes? ¿Os acordáis de la historia? Judá. Israel, no se habla de ello. Se da por hecho que habría habido algunos israelitas que volvieron con ellos. Pero en gran número, hemos leído en el versículo 10, en el versículo 11, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra. Y esto todavía no ha ocurrido. No han vuelto como un solo jefe. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos, en Juan capítulo 4, que es donde vamos ahora, nos dice la mujer samaritana que no se llevan bien entre sí. ¿Y por qué no se llevan bien entre sí? Pues si puedes pasar la siguiente diapositiva. Pues hay muchos motivos que los vamos a ver en un momento. Pero ya que hemos ido a Juan, y lo que hemos leído antes en Juan, es Jesús quien decide que le es necesario pasar por Samaria. Samaria, lo que vimos en el mapa, es el lugar de Israel. Y el pueblo donde está Jesús, sentado al lado del pozo, es es el lugar donde Jacob tenía sus tierras. Es parte de Israel, e incluso el lugar de Siquem es el lugar donde el rey Jeroboam había puesto un ídolo para que adorasen allí en lugar de ir a Jerusalén a adorar en el templo. Y así que Samaria es Israel. Pero decir que cuando volvieron del cautiverio, algunos israelitas se unieron a los asirios, también los asirios fueron allí y se casaron con ellos. Y entonces solo creían en los primeros 4 libros de la Biblia. Y ellos tenían sus propios cultos a Dios. Cuando
Dios había mandado que el único lugar para adorarle a Israel era en Jerusalén y en el templo. Entonces, se habían mezclado, pero podemos decir que conocían parte del Antiguo Testamento, creían en el Dios único y verdadero, su creador, su hacedor, pero tenía un rechazo hacia los judíos y los judíos también a ellos. Y lo asombroso es que Jesús dice, Juan comenta que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Entonces, vamos al texto. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta es el mediodía, la hora de más calor. Evidentemente, normalmente Jesús salía, como se solía hacer entonces, a las 6 de la mañana. Antes de levantar el sol, pues comenzabas tu viaje, tu negocio, te empezabas a esta hora, porque al mediodía hacía demasiado calor. Y entonces, llegando a este pueblo, Jesús, cansado del camino, se siente en el pozo a descansar. Y manda a sus discípulos que vayan delante al pueblo y compren comida. Bien. Fíjate que Jesús está cansado del camino y se tiene que sentar. ¡Qué maravilla! ¡Qué asombrosa gracia! Que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, se humilla, se hace hombre y Él se tiene que esforzar. Tiene que luchar con el frío, con el calor. Tienen que caminar. Tienen que sudar, tienen que pasar hambre y sed, como nosotros. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, que hasta sus siervos, sus profetas, sus reyes que Él había puesto, y aún hoy sus siervos viajamos cómodamente, sin pasar todo eso. Entonces sería en caballo, en un carro, tirado por 4 caballos blancos, ¿no? Es el trato del rey. Pero esa es la asombrosa gracia de Dios, que el mismo Hijo de Dios es pobre y experimenta lo que pasamos los seres humanos. Y cansado, se sienta en las piedras duras de un pozo frío y húmeda. A lo mejor un poco de alivio, pero no cómodo, en lugar de un trono donde merece estar. ¿Y todo por qué? Por su gracia. Amaba a los samaritanos. Quería salvar a los samaritanos. A pesar de que Israel había hecho tanto mal, sus antecedentes habían hecho tanto provocación de la ira de Dios y habían recibido su merecido. Pero Dios ama a Israel y lo está mostrando. Aquí hay un cumplimiento más de la profecía. El pueblo no amado sería llamado pueblo amado. Será llamado mi pueblo. Y Jesús viene a hacer el trabajo espiritual. Juan capítulo 4 nos habla del adorar en espíritu y en verdad, conocer al Señor. Y entonces, esto es lo que viene a hacer ahora. Y comienza con una mujer. Y vamos a pensar en ella. Leemos lo que dice. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Vino una mujer al mediodía con pleno sol desde el pueblo caminando con su cántaro y que va a volver caminando con su cántaro en pleno sol. Hemos tenido días de sequía
con muchísimo calor. ¿Quién elige ir a buscar algo a pleno sol cuando puedes hacerlo por la mañana o por la tarde cuando se ha puesto? Tiene que haber un motivo, porque no buscas sufrir eso si lo puedes hacer en el fresquito de la mañana. Y por supuesto, había un motivo porque la mujer no iba a las otras horas, porque ella no quería verse con el resto del pueblo, porque entre sus pecados, como tienen todo ser humano, había una mala vida, donde había tenido 4 maridos y el hombre con quien estaba ahora no era su marido. Nosotros sabemos, supongo todos, por lo que causa las separaciones y los divorcios en nuestras familias. Y cuando una persona ha repetido eso con varias personas en el mismo pueblo, ¿qué tipo de trato crees que tendría esta mujer con el resto de las mujeres? Muchos de los cuales son parte de familias que ella ha destrozado. Entonces, ella por su propia facilidad de no sufrir posibles insultos o desprecios o miradas de condena, va cuando no hay nadie. Pero todo esto está en el plan de Dios. Le era necesario pasar por Samaria porque quería salvar a esta mujer pecadora y también ese pueblo de pecadores. Qué maravillosa es la gracia de Dios, que quiere salvar a los pecadores. El corazón de Dios es no condenarnos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No quiere que nos perdamos, quiere salvarnos. Esa es la gracia de Dios. Y no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Eso es el corazón y esa es la gracia de Dios. No merecemos ser salvos, como esta mujer tampoco. Como Israel tampoco, todos merecemos ser condenados por nuestro pecado. Pero Dios es un Dios de gracia, que no busca nuestra condenación, sino nuestra salvación. Entonces seguimos leyendo. Si puedes pasar al siguiente diapositiva, por favor. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús quiere que esta mujer le conozca. Y Él toma la iniciativa. Él es el que busca. Ninguno de nosotros buscaríamos al Señor si no es Él que inicia en nosotros. Si tú estás aquí en esta mañana, si nos visitas por la primera vez esta mañana, a lo mejor tú has venido porque alguien te ha invitado y piensas que vas por tu amistad con esa persona. Pero detrás está el Señor que te ama. Y Él te ha traído porque quiere que le conozcas y quiere que escuches como Él te ama, como quería que esta mujer lo supiera. Entonces, Él rompe con toda la tradición, con todas las barreras que había entre los judíos y los samaritanos y le dice a esta mujer, dame de beber. Y ella está sorprendida. Ella reconoce seguramente por su vestimiento, su manera de comportarse, su acento, que Él es judío y ella es samaritana. Entonces, como hemos dicho, hay estos problemas, esta rotura entre la relación de los samaritanos con los israelitas, con los judíos. Y si puedes pasar al siguiente. Estos son los motivos por los cuales los judíos rechazaban a los samaritanos. Jeroboam cambió el lugar de culto a Betel y Dana, en 1 Reyes 12, 25 al 33. Nombró sacerdotes que no eran del tribu de Leví.
Jeroboam erigió ídolos en Dan y Betel. Se casaron con los asirios, contrariamente a lo que dice Deuteronomio 7, 3 al 5. Los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo y afirmaban que su copia del Pentateuco era la única copia original. Así que, normalmente, los judíos y los samaritanos no se trataban, y menos en aquello entonces una mujer con un hombre. Pero Jesús vino a salvar a todo aquel que cree. Él no hace excepción de personas y Él venía para salvar a los samaritanos, a los descendientes de Israel, como los judíos. Y aquí lo está mostrando. En el Evangelio, este es el único lugar donde los samaritanos oyen el Evangelio y hay quienes se conviertan. Y hay un punto de luz en este pueblo después. El Evangelio llegó a través de Jesús a los samaritanos, cumpliendo la promesa de Dios en Oseas. El pueblo que no llamo pueblo, ahora será llamado pueblo. Ellos también son parte de la gracia de Dios manifestado en la obra redentora del Señor Jesucristo. Si puedes pasar al siguiente. Entonces seguimos con la conversación. Dice el Señor en respuesta a esa pregunta de la mujer: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le dirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer, como cualquiera de nosotros, entiende que Jesús está ofreciéndole agua que no está estancado en un pozo, sino que es viva, que está fluyendo un riachuelo lleno de vida, venido con agua fresca de la montaña. Esta es la idea que ella tiene. Entonces el Señor está ayudándola con ese ejemplo del agua, el agua que necesitamos para vivir, el agua que necesitamos para quitar la sed, para ayudarla a entender que Él es la solución que ella necesita por sus pecados, para que pueda tener el perdón y la salvación que Él quiere. Pero ella tiene que llegar a eso. Qué maravilloso es la gracia de Dios. Cómo apela a las personas. Cómo poco a poco Él la va llevando a entender quién es Él. Y Él respondió: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le dirías y Él te daría agua viva. Ahora Jesús le está haciendo pensar más. ¿Sabes quién soy? Ella está empezando a pensar: por las palabras que me dice y que yo le daré, podría ser un profeta, pero todavía tiene que eliminar algunas dudas de si está hablando de agua y cómo lo va a sacar. Entonces ella sigue diciendo, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Fijaros que cuestiona cómo él puede hacer algo que fue hecho hace tantos años y de tanto tiempo ha sido la fuente del agua para el pueblo y no ha habido otra, y ahora él va a proveer otro tipo de agua. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Acaso tú eres más grande? ¿Tú puedes hacer más que Jacob? Ella piensa que no. Pero fíjate, aunque Jesús seguramente siente el rechazo o el falta de confiar y creer en Él, Jesús tiene paciencia. Jesús la ama y quiere ayudarla a conocerle. Y sigue
hablando a ella. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Uy, 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 esto ya no es el agua que estoy pensando. Ella ya se da cuenta de que está hablando de algo mayor, algo que satisface la sed para siempre. Entonces ella está diciendo, vale, pues este hombre no es cualquiera, nunca he tenido una conversación y además habla con una autoridad de conocimiento, uy, 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 estoy delante de un profeta, estoy delante de alguien que viene a hablarme de parte de Dios, porque este no es normal. Si puedes pasar al siguiente. Qué bueno fue el Señor con la mujer samaritana. Pero qué bueno es el Señor con todo ser humano, conmigo y contigo. Amigos míos, Dios os ama, su amor nunca termina. Puedes rechazar su amor y, sin embargo, Él continúa amándote. Puede que no tengas tiempo para Él, pero Él sigue amándote. Puedes ignorarlo, pero su corazón todavía está puesto en ti. Puedes hacer oídos sordos a sus súplicas, pero Él no deja de llamarte para que vengas a Él. Él te ama sin importar quién seas, dónde estés o lo que hayas hecho. Su amor es vencedor, abrumador, sobrecogedor. C.S. Lewis, el gran escritor que escribió los libros Narnia, dice que él fue la persona más rebelde del Reino Unido. Había rechazado totalmente al Señor en varias veces. Se creía un intelectual y que no necesitaba a Dios. Y él dice que el Señor le persiguió y le persiguió y le persiguió y le persiguió. Hasta que finalmente se rindió, humillándose y arrepintiéndose y creyendo en Jesús. Y ya vemos la bendición que ha sido el trabajo de C.S. Lewis. Fíjate cómo es el Señor que nos persigue. Supongo que cantéis la bondad de Dios, ese hermoso himno que hay ahora. Y dice, me persigue. El Señor nos persigue, te ama, no quiere que te pierdas, sino que seas salvo. Él perseguía a la mujer samaritana. Él perseguía a los samaritanos, porque es un Dios lleno de gracia. No está deseando la condenación del ser humano, sino su salvación. Si estás aquí esta mañana, Él no quiere tu condenación. Él quiere que le conozcas y puedes recibir el perdón de tus pecados y la salvación. ¿Puedes pasar, por favor, al siguiente? Entonces seguimos, si puedes pasar mientras que leo. La mujer le dijo, Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Lo he entendido que esta es una agua especial, pero piensa que es un tipo de agua especial que le va a quitar el problema de sed y tener que venir a buscar más agua, porque todos volvemos a tener sed. Aunque bebamos hasta que nos explote la barriga, siempre volveremos a tener sed. Y ella sigue pensando eso, y entonces Jesús quiere ver que ella, lo que Él está hablando es de lo que ella necesita para tener el perdón y la paz para con Dios. Para que ella podría adorar a Dios en espíritu y verdad. Y le dice, ve, llama a tu amigo y ven acá. Y la mujer le respondió, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No ha dicho la verdad, porque si estamos delante de alguien y nos pregunta algo y sabemos de qué va la pregunta, el evitar decir la verdad no es decir la verdad. Y Jesús mira el corazón. No podemos engañar a Dios. Y ella ha dicho que el hombre con quien está no es su marido, pero ha tenido 5 maridos. Está hablando Jesús, está poniendo el dedo en su nervio expuesto, su pecado.
está revelándola a ella el problema que ella tiene que le impide tener comunión con Dios, que le separa de Dios, que será lo que le condena si no llega a creer en el que le puede perdonar y da agua viva, vida eterna, que brota desde dentro por el Espíritu Santo. ¿Puedes pasar, por favor? ¿Qué quiere decir mujer adúltera? En este momento quiero que paremos y pensemos, porque en esta historia hay dos mujeres adúlteras. Es la primera Gomer, la mujer con quien Oseas tenía que casarse. Era adúltera. Luego no solo se había acostado con diferentes hombres antes de casarse, luego fue infiel a Oseas, como Israel fue infiel con Dios, y ella se acostó con otros hombres y vendió su cuerpo en prostitución, siendo la esposa de Oseas. Oseas llegó a vivir lo que Dios vivió con Israel en su casa, con su mujer, la mujer que amaba. Entonces, consideremos lo que quiere decir cuando dice adúltera. Cuando un hombre o una mujer casado tienen relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Entonces, aquí tenemos dos personas que eran adúlteras. ¿Podemos pasar, por favor? Pero fíjate cómo Jesús identifica el origen del adulterio. No es simplemente un pecado cuando yo fuera a acostarme con una mujer que no es Sara, mi esposa, sino es cuando yo miro a otra mujer con lujuria, con concupiscencia, deseándola, y entonces estoy pecando contra Dios, estoy adulterando, y estoy adulterando contra mi esposa. Eso es lo que dice Jesús en Mateo 5, 25 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús identificó el origen del adulterio. Está en nuestra mente. Cuando miramos, cuando deseamos, nuestra mente es el origen de todos nuestros pecados. ¿Puedes pasar? Y fijaros, desde que nos despertamos por la mañana, somos bombardeados con la tentación de adulterar. Cuando por los medios, por el móvil, sale infinitas imágenes, infinitas conversaciones que llevan a unas actitudes inmorales. Vamos por la calle y salen anuncios, o en las ventanas de las tiendas, en los autobuses, salen anuncios con provocativas hacia producir el deseo, la lujuria de desear esos hombres y mujeres que están en estas imágenes. No voy a poner, para no ser ofensivo al Señor esta mañana, pero muchas personas cuando vamos por nuestro pueblo están vestidos, tantos hombres como mujeres, de forma provocativa, para que provoque en nosotros esta lujuria. Luego tenemos personas con quien tratamos que tienen palabras y acciones y miradas provocativas también. Nuestras vidas están llenos de ello. Sin embargo, muy poco se habla de ello. Yo no sé si habléis aquí en la iglesia de la lujuria o la concupiscencia, pero es una de las mayores armas del diablo para hacernos caer en pecado y estar impedidos de la buena comunión con Dios y con los demás. Y si no lo hablamos, no cogemos la advertencia del peligro. Jesús nos está advirtiendo del peligro. Este estropea nuestras capacidades de servir al Señor. Es un pecado que impide que podamos ser de testimonio como debemos de ser. Y es algo con el cual tenemos que luchar. Tenemos que coger la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Tenemos que memorizar la palabra de Dios. ¿Podéis pasar, por favor? Tenemos que saber que tenemos un enemigo que está allí queriendo que caigamos en el pecado y alejarnos de Dios. ¿Has venido buscando a Dios esta mañana?
has reconocido tu pecado y te has arrepentido de él. Es fácil que nos sentamos en el banco y juzgamos y condenamos a Gomer y a la mujer samaritana. Pero espero que con las palabras de Jesús nos hemos sentido acusados nuestras conciencias delante de Dios, de si estamos pecando también nosotros, con adulterio en nuestra mente y corazón. Y hoy el Señor quiere que lo confesamos, le pedimos perdón y lo reconozcamos y veamos el peligro que estamos y la necesidad de buscar su limpieza. David dice en el Salmo, otro que cometió adulterio, Salmo 51, versículo 10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa dependencia de David. David sabía que necesitaba la gracia de Dios en él para limpiar su mente y corazón, para caminar en buena comunión con el Señor. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Que todo lo ve? Saber que Satanás va a acusar cada uno de nosotros. Va a buscar nuestra condenación. Y lo podrá usar estos pecados para condenarnos. ¿Podéis pasar? Y ninguno de nosotros podrá negar que ha pecado. Y no puedes negar que ante un Dios justo que mereces el castigo y la ira de Dios sobre ti. Pero Dios nos ha dado tanto, y allí estaba Jesús con la mujer adúltera, porque quería salvarla, mostrando su gracia para una persona que no lo merecía, como tampoco lo merecía yo. Y si por la gracia de Dios tú has conocido al Señor Jesús, tampoco lo merecías tú. Pero Dios nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, Él nos perdona y nos da el regalo de la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es como Eric comenzó este tiempo de considerar la palabra de Dios. La maravillosa es que la gracia de Dios busca salvar a los pecadores, de lo cual me considero el primero. Si me ha salvado a mí, si salvó a John Newton, también te puede salvar a ti, querido amigo, esta mañana. Puedes recibir el perdón. No tienes que marchar de aquí con esta carga de tu pecado, esa mala conciencia y sintiéndote que vas a recibir el castigo de Dios. Si crees en Jesús, Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El momento que cree una persona en Jesús, el momento si hoy tú crees en Jesús como tu Salvador, entendiendo que Él es la gracia de Dios, enviado para salvarnos, serás perdonado y tendrás la vida eterna. No lo dice Andy, no lo dice una persona que puede equivocarse. Lo promete Jesús, el Hijo de Dios. Y fíjate que es tan claro que dice, pasa de muerte a vida. No hay condenación. Qué buena noticia, qué gracia. Fueron palabras de Jesús en Juan 5:24. ¿Puedes pasar? Bueno, hemos dicho ahí, y si crees en Jesús, si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Es la promesa de Jesús. No salgas apresado por tus pecados en esta mañana. Acude a Jesús para salvación. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Jesús no tuvo solo lugar para los samaritanos en Juan 4. Otro cumplimiento fue en Hechos 8. Ellos tuvieron su Pentecostés. Recibieron el Espíritu los que se habían convertido a Jesús. Y dice, el Evangelio fue predicado y corrió por muchos pueblos de los samaritanos.
esa bendición prometida por Dios en Oseas se cumple en primera parte aquí en Juan y en Hechos. Con la venida de Jesús, la salvación es para judíos y samaritanos. Pero también tengo que terminar aquí. Ese termina en Apocalipsis 9:7. Cuando de todas las naciones vendrán a adorar al Mesías, el Salvador. Jesús un día cumplirá lo que prometió en Oseas, que ambos pueblos, los judíos y los samaritanos, serán uno otra vez y adorarán al único Dios verdadero. La gracia de Dios alcanzará en su plenitud, y lo que no se cumplió ni en Juan ni en Hechos, se cumplirá entonces toda la promesa, la profecía del Señor. Ese pueblo, numerosa, multitudes de samaritanos y de judíos, adorarán en espíritu y en verdad al Hijo de Dios. Y los que hemos creído ahora o mañana, también formaremos parte de esta adoración. Y todo por la gracia de Dios. Algo que es imposible explicar. Cómo Dios puede amar a un pecador como yo. Y nos gozamos más. Jesús mismo dice, si has pecado mucho, amarás más cuando Él te perdona. Si es poco, amarás menos. Y debemos los creyentes mostrar que le amamos más, tomando en serio sus advertencias en esta mañana. Os animo a aprender versículos de memoria para defenderte como creyente ante los ataques de Satanás, con la tentación, con la concupiscencia. Primero reconócelo, confiésalo, que tienes una lucha. Tú tienes una lucha con la tentación de la lujuria. Las concupiscencias tuyas te llevan a, como dice en Santiago, te lleva a desear y caer en el pecado. Para los creyentes, hay el ejemplo de un misionero que fue a un pueblo en la jungla de la India. Y estuvo allí y su labor tuvo fruto, hubo conversiones, pero él tuvo que marchar y dejó el lugar y volvió un tiempo después. Y se encontró con uno de los hombres que se había llegado a arrepentirse y creer en Jesús como su Salvador. Y le preguntó, ¿qué tal? ¿Cómo va tu vida como discípulo de Jesús? Y si podéis poner la penúltima imagen. Y dijo, mira, es como dos perros rabiosos peleando a muerte. Y el misionero se quedó. ¿Qué quieres decir? Dijo, mira, es una lucha entre la carne y el espíritu, dentro de mí. Y es constante, nunca para esa lucha. Entonces el misionero le preguntó, ¿y quién gana? Y el hombre dijo, el perro que alimento más. Que la palabra como discípulos de Jesús esta mañana nos motiva con nuestras mentes a tomar en serio la advertencia y el pecado con el cual tenemos que luchar cada día. Y que nos preparemos y que nos alimentemos de la palabra, la memoricemos para que tengamos con qué defendernos cuando el tentador se presenta. Si no tienes escudo para resistir sus dardos. Y si no somos honestos, los dardos vienen constantemente, día a día. Y si no tenemos el escudo, no estamos tomando en serio la advertencia del Señor en esta mañana. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.
Pues muchas gracias, Andy, por este mensaje sobre la gracia de Dios y también sobre aquello de lo que nos protege y nos ha liberado. Vamos a pedir que 2 personas podamos responder en oración al mensaje que hemos escuchado en esta mañana.